¿Qué aspiran ustedes como trabajadores en cuanto a salario para que el próximo gobierno trate de hacer una revisión, señor Bedoya? Porque el costo de la vida cada día se incrementa más en el país. Hemos visto que es necesario tener una política salarial. No ha habido, ningún gobierno ha tenido ni una política salarial ni una política de empleo. Es lo que nos está pasando ahora. A más, aún el tema después de la pandemia, el tema de la inseguridad que no ha sido resuelta y que también no ha permitido desarrollar productivamente al país. Pero adicional a esto, pese a esto, muchas empresas han crecido en más del 2.1% de lo que nos dicen los economistas, lo que dice la prensa, incluso las revistas de empresariales mencionan que ha habido un crecimiento importante de las empresas. Si el ofrecimiento del gobierno era llegar a $500 hasta el fin del gobierno, entonces prácticamente nos faltarían $60 para llegar a poder tener el salario de los $500. Entonces es lo que aspirarían los trabajadores, pero no de manera técnica, sino como le menciono, las empresas han tenido un crecimiento importante y muchas de estas empresas son de las élites económicas. Veamos el Grupo Favorita, esta empresa mismo transnacional que le estoy mencionando, otras empresas que tienen, no es que es una sola empresa, yo creo que eso hay que hacer entender y hay que transparentar. Las empresas grandes se han subdividido y se han fraccionado para no inflar su nómina y evadir impuestos. Y esas son las que más siguen ganando y las que llevan incluso capital fuera del país. Si es que muchos de estos gobiernos que han sido ligados al sector empresarial, a la banca financiera, hemos visto que hay ganancias, entonces lo lógico sería retribuir a los trabajadores que tienen todavía por lo menos de empleo, que tengan un buen salario para que se reactive la economía. Porque si usted tiene capacidad de gasto, tiene capacidad... Pero ese buen salario, ¿cuál es la aspiración en el monto? Bueno, nosotros hemos pensado que se tiene que llegar a los $500 y eso es lo que vamos a plantear en el Consejo Nacional del Trabajo. Tenemos ya 2 representantes a los tiempos, tenemos 2 representantes en el Consejo Nacional del Trabajo, recién fue nombrado, compañero Mesías Tatamuez, están otros compañeros de otras centrales sindicales, pero que ya están en el Consejo Nacional del Trabajo, y la aspiración desde la CEDOPUS justamente vamos a dar nuestros criterios técnicos, pero no solo eso, sino vamos a empezar a proponer una política de salarios y una política de empleo, que es donde se discute también en el Consejo Nacional de Salarios y Empleo aquí en el Ministerio del Trabajo. En días anteriores entrevisté al presidente del Frente Popular del Ecuador, a don Nelson Erazo, y también a la magíster Isabel Vargas, presidenta de la UNE Nacional. Y ellos manifestaban de que en esta segunda vuelta electoral se pronuncian por el voto nulo porque los candidatos finalistas no satisfacen la demanda del pueblo ecuatoriano, de los trabajadores, en cuanto a sus propuestas. ¿Cuál es la posición de la CEDOPU? Bueno, nosotros estamos dentro del Frente Unitario y nosotros hemos también mencionado que no hay ninguna aspiración, que los 2 candidatos no han demostrado. Nosotros ya vivimos en lo que fue el gobierno de Correa, un ataque a la libertad sindical. Ahí nos eliminaron el derecho a la libertad sindical, acuérdense, en la libertad sindical y la contratación colectiva en el sector público. Hubo una persecución, criminalización de la protesta social. Tanto es así que en el gobierno de Correa incluyeron en el COIB, en el Código Integral Penal, el que se sanciona el derecho a la huelga. Entonces, frente a estos hechos, nosotros hemos visto que ni el uno ni el otro, que viene una visión empresarial y que ha mencionado por su propia boca que quiere privatizar todas las áreas estratégicas del Estado, cuando las áreas estratégicas del Estado son las que proveen de recursos para el financiamiento de los sectores sociales, salud, seguridad, vivienda, infraestructura. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Es decir, más o menos nos quieren llevar, como en Argentina, a privatizar, lo que dicen los argentinos, a privatizarnos, ya solo falta que nos privaticen el aire. Y ya se han empezado a tomar este tipo de medidas, y lo que pueden dejar es corriendo el camino, o digamos pavimentando el camino, para que los otros candidatos solo vengan y apliquen el tema de las privatizaciones. Los 2 candidatos, porque ninguno de los 2 se ha pronunciado sobre el tema salarial, sobre el tema del empleo y sobre el tema de la privatización. Entonces me parece preocupante que al no tener 2 alternativas claras, lo que hacen es divagar en otro tipo de propuestas, en otro tipo de comentarios o comunicaciones hacia el público que no tienen nada que ver con la realidad del país.
tema de la inseguridad, del empleo, no se ha dicho nada en concreto. Bien, un tema final, me quedan 2 minutos. ¿Preocupa el desempleo en el país, el subempleo, la falta de estabilidad laboral, y no solamente en lo privado, señor Bedoya, sino también en lo público? Ante esto, ¿alguna propuesta que ustedes tengan para quienes a partir de diciembre, aunque en forma interina, van a gobernar este país? Nosotros lo que hemos dicho es que en un año y medio es poco lo que se puede hacer, pero por lo menos el tema de seguridad debería dar ya cimientos para que puedan, para tener trabajadores y empresarios tener la tranquilidad de trabajar. Es una primera instancia. Una política de empleo real. Usted acaba de mencionar, la compañera Isabel Vargas, había mencionado que si el Estado contrata las plazas que necesitan los maestros, más o menos hablaba de 50.000 o 100.000 maestros, y hay empleo para crear desde el Estado. En otro espacio privado, en las bananeras, se necesita más de 100.000 trabajadores para que trabajen en las bananeras para poder generar una óptima producción. Ahí están 100.000 trabajadores más. Entonces no es que no tenemos propuestas, y estas son propuestas técnicas hechas para poder proponer, que le hacemos propuestas a los gobiernos que han venido y les estamos proponiendo a los candidatos. Pero como digo, los candidatos deben sentarse en este tipo de propuestas y ver si lo que decimos es viable o no, que nos demuestren, digan, ustedes están equivocados o no están diciendo la verdad. Pero sí hay propuestas desde el Frente Unitario, desde la CEDOCUR, que permitan agilitar el tema del empleo y el tema de seguridad que esté en manos del Estado. Sí, es preocupante y necesitamos que se dé el tema de la seguridad, de la salud y del seguro social, que le quieren dejar nuevamente obsoleta, mi estimado Rolando. Se quieren llevar a precio de gallina flaca el seguro social. Se quieren llevar las instancias importantes de la salud, el manejo del dinero de las pensiones, que ahora ya estamos en un problema sin pagar la deuda. ¿Qué han dicho los candidatos frente al tema de la deuda del Seguro Social? No dicen nada. Entonces, ¿cómo podemos confiar? Más de 12.000 millones de dólares. Así es, entonces, justamente este tipo de problemas se van a... Y usted vea, nosotros, el Estado ecuatoriano, ha perdonado y ha condonado multas e intereses a las grandes élites económicas que no han pagado y que deben más de 2.000 millones de dólares al Seguro Social, al SDI, a pesar que desde el gobierno de Correa se condonaron, gobierno de Morena les condonaron, gobierno de Lazo también condonaron las deudas y las multas de intereses. Y no han pagado, las élites económicas son las que no han pagado, los pequeños pagan y las élites no pagan. Le quedo reconocido, señor Bedoya, y habrán otras oportunidades para seguir analizando estos temas, entre otros. Pase bien. Muchas gracias a ustedes.